Bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida a personas. Ahora, aquí está su presentador, Les Feldick. Está bien, regresaremos al punto donde nos quedamos en nuestro último programa. Para algunos eso fue hace semana. Para algunos de ustedes fue ayer, pero sea como sea, continuaremos en Efesios capítulo 6 y vamos a entrar en el versículo 10. Y nos gusta dar la bienvenida a nuestros televidentes. Algunos de ustedes probablemente nos están viendo por primera vez y nosotros simplemente, ¿qué puedo decir? No estamos involucrados con ningún grupo en particular. No estamos apoyados por nadie. Simplemente dependemos estrictamente de los regalos de ustedes, la audiencia de televisión, y Dios siempre parece suplir nuestras necesidades y, en consecuencia, desde el primer día, siempre he dicho que nunca rogaré por dinero en este programa. Y no lo haré. No lo hemos hecho, pero lo hacemos. Gracias por aquellos de ustedes que nos ayudan a pagar las cuentas y por sus amables cartas día a día. Simplemente no podemos agradecerles. Creo que ustedes saben que Iris es una ayuda en esto y siempre apreciamos, creo que el 99% de nuestras cartas no son queridoles, son queridoles e Iris, y lo hago, lo aprecio mucho porque simplemente no podría hacerlo sin ella. Ahora, nuevamente, nos gusta siempre hacer saber que los programas desde Génesis hasta donde estamos ahora en Efesios están disponibles en un formato de 6 horas o 12 programas en un videotape, y los mismos 12 programas están en casete de audio y también han sido transcritos en un pequeño libro, como ven en la pantalla. Y esos están disponibles. Si simplemente nos llaman o nos escriben, les daremos el formato, la tabla de contenido, lo que necesiten. Está bien. Ahora bien, queremos aprovechar el tiempo y vamos a volver justo a donde lo dejamos en Efesios capítulo 6 y versículo 10. Ahora, como mencioné, creo que en nuestro estudio de las cartas a los Corintios notarás que de vez en cuando Pablo cambia de marcha y pasa de un tema a algo que parece totalmente diferente. Y aquí hay uno de ellos. Ahora, en los últimos 2 segmentos, por supuesto, salió de la relación entre el esposo y la esposa, basado en el amor y nuestra comparación con el amor de Cristo. Y luego continuó en el capítulo 6, los primeros versículos que vimos en el último programa, con esa misma actitud entre los padres y sus hijos, pero ahora entramos en algo totalmente diferente. Ahora vamos a cubrir ¿cómo lo diría? El territorio de lidiar con nuestro adversario, Satanás, y los poderes que está bien, versículo 10, finalmente. Un conjunto de circunstancias diferentes, un tema diferente. Finalmente, hermanos míos, sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Ahora, no tienen idea de cuántas cartas y llamadas telefónicas recibo que preguntan, ¿es correcto? ¿Es escritural que debemos atar a Satanás? Personalmente nunca lo he oído. Seguro que no está en este libro. No hay forma de que nosotros, los humanos, podamos atar a Satanás. Él es un ser espiritual y Dios, en el poder de un ángel, un día, allá en Apocalipsis 19, lo atará y lo pondrá en el abismo por 1000 años, pero no hay forma de que podamos atar a Satanás hoy, ni se nos instruye a hacerlo. Y le señalé a una persona y encontré todos los versículos que pude. La instrucción siempre es, como vemos aquí, resistirlo, ir a oponernos a él. Pero no hay forma de que lo vayamos a atar. Está bien, ahora mira lo que dice entonces en versículo 11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Ahora, lo primero que siempre tienes que hacer en el estudio bíblico es pensar en una situación de hace mucho tiempo, donde tenemos un ejemplo perfecto de lo que Pablo está hablando aquí. Ahora me gusta hacer esto para que la gente piense,
¿Dónde puedes pensar en un caso en el que alguien resistió a Satanás? Bueno, el Señor, regresemos a Mateo. Mira, el Señor mismo, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Ahora, si Satanás hubiera sido atado, el Señor lo habría hecho justo aquí, pero no lo hace. ¿Qué hace? Él lo resiste. ¿Y cómo resiste al diablo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y no es diferente para nosotros hoy. No, podemos desatarlo, pero podemos resistirlo con la palabra de Dios. ¿Está bien? Aquí está Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo o probado. Y cuando había ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y cuando el tentador se le acercó, le dijo: si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, Señor, podría hacerlo. No, hay problema. Pero ciertamente no lo iba a hacer a la orden de Satanás. ¿Y qué es lo que hace? Él lo resiste. Él lo resiste. ¿Y cómo lo hace? Está escrito. Ve, él cita las Escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está bien, ahora pasas por estas diversas tentaciones y cada vez que cita Jesús las Escrituras, esa es nuestra defensa. Es ahora, al mirar, volviendo a Efesios, observando estos versículos en su totalidad, no hay una sola palabra aquí que debamos usar para atacarlo. Todos los atributos de este evento son defensivos. Y eso es todo. ¿Podemos resistirlo? ¿Podemos resistirlo? Santiago lo expresa así: debemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Y así siempre recuerda que aquí es donde tenemos que tener un conocimiento de las Escrituras para poder confrontar a Satanás, sí, y cuando se acerque a nosotros, está bien, así que debemos estar preparados porque él atacará en algún momento. No creo que tú y yo tengamos que sentir que él nos está atacando constantemente, día tras día. Le dije a alguien el otro día, lo sorprendí. Tengo más problemas con mi antigua naturaleza pecaminosa que con Satanás. No es así. Claro, es nuestra antigua naturaleza pecaminosa la que nos da más problemas. Satanás creo que es periódico en su ataque y tenemos que ser conscientes de que podría ser constante, pero él no lo es. Pero nuestra antigua naturaleza adámica es una batalla de 24 horas porque debemos estar en guerra. Está bien, ahora pasemos a lo siguiente. Versículo 12. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernantes de la oscuridad de este mundo. Luchemos contra maldad en las alturas. Ahora, volvamos a Romanos capítulo 8. Porque esa es la única manera en que puedo enseñar comparando las Escrituras con las Escrituras, porque generalmente se explican mejor que yo. Romanos capítulo 8 y bajemos al versículo 38. Romanos capítulo 8, versículo 38. Está bien, donde Pablo escribe en la conclusión de este gran capítulo de Romanos 8, porque estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni aquí viene principados, ni potestades, ni cosas presentes, ni cosas por venir, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra
¿Criatura podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor? En otras palabras, ahora volvamos a Efesios. En otras palabras, estos principados y potestades de los que habla Pablo están en el dominio de Satanás. Estos son los poderes de las tinieblas de los que nos advierte y nuevamente no nos dice que los ataquemos, debemos resistirlos. Debemos tener una defensa contra ellos y estar listos con las Escrituras para resistir. Pero siempre tenemos que entender que no se trata de carne y sangre, incluso como Pablo lo sabía mejor que nadie. Mientras escribe esta pequeña carta a los Efesios, ¿dónde está él? Bueno, él está en la prisión en Roma, y si fue en este momento exacto, o si fue un año o dos después, pero ¿quién se convirtió en el emperador más horrible que el imperio romano había experimentado? Nerón, y fue bajo Nerón que finalmente fue condenado a muerte. Ahora tengo que sentir mientras estudio algunas de estas cosas y parte de la libertad que Pablo experimentó en su temprana experiencia en prisión debe haber sido bajo otro emperador. Y luego Nerón llegó un poco más tarde. Pero sabemos que Nerón era el emperador en el momento en que Pablo fue condenado a muerte. Y Nerón era malvado. Y al igual que Acab en el Antiguo Testamento, Nerón tenía una esposa que era peor que él. Y ella resultó ser una esposa que había sido prosélita del judaísmo. Y ella, por supuesto, escucharía a los judaizantes que detestaban al apóstol Pablo y querían su vida, y así ella incitó a Nerón, por supuesto, en muchas de sus malvadas acciones. Así que Pablo escribe desde una posición de pleno entendimiento de lo que es enfrentarse a los poderes y a las potestades y a la maldad y la oscuridad de este mundo. Él sabía lo que era. Él hablaba desde la experiencia directa, pero por otro lado, Pablo nunca se rindió. Pablo nunca se desesperó, pero su maquillaje siempre era optimista. Cuando llegamos a Filipenses es regocíjate, 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 siempre, a pesar de sus horribles circunstancias, y así es un aliento para nosotros. Vaya, no tenemos idea de lo que el apóstol tuvo que pasar, pero sí obtenemos una pequeña imagen de la maldad y de las cosas que están sucediendo nuevamente en el ámbito de las potestades y los principados. Todo lo que tienes que hacer es recoger tu periódico diario. Quiero decir, ¿qué está causando el asesinato y la violencia aleatoria que está arrasando no solo América, sino el mundo? Esta misma cosa, los poderes satánicos, ven, los principados y las cosas que fomentan y producen constantemente tal maldad. Está bien, ahora entonces el versículo 13. Por lo tanto, dado que ahora estamos tratando con algo que va más allá de lo físico, esto es algo que no puedes tomar un arma y aprender a usar. Esto es algo que está en el área de lo invisible. Y eso, por supuesto, es donde está el dominio de Satanás. Así que dice, versículo 13, por lo tanto, tómense toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todo para estar en pie. Ahora, otro punto que me gustaría hacer. Si Pablo está en prisión en Roma, ¿quién está constantemente en su presencia? Soldados romanos. Uno de ellos estaba encadenado y así tuvo una visión de primera mano de las operaciones de un soldado romano. Y sabes, creo que es único en Pablo que utiliza las cosas que lo rodean en el mundo cotidiano para hacer su punto, aunque está inspirado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando nos dice que corramos la carrera, ¿con qué hace una analogía? Bueno, los Juegos Olímpicos, ¿ves? Y nos da el mismo contexto que los corredores olímpicos tenían para prepararse para correr su carrera y nosotros también. Y así, utiliza estas cosas de la comunidad romana para hacer un punto
Ahora, por supuesto, está utilizando al soldado romano y por supuesto eran conocidos por su habilidad en la batalla. Ahora, a medida que avanza a través de estos versículos, va a mirar literalmente a ese soldado romano, preparado para una alteración de un tipo u otro. Puede que no haya tenido tanto como un campo de batalla real, pero aún así Pablo estaba relativamente consciente de todas las cosas que ese soldado romano necesitaba antes de ir a la batalla, porque lo estaba viendo a su alrededor todo el tiempo. Ahora, creo que lo he mencionado antes en este programa, y luego anoche estaba leyendo a otra persona y hicieron el mismo punto, que Pablo era un testigo tan tremendo del Evangelio que incluso estos soldados romanos paganos, para cuando habían entrado y pasado un cierto tiempo como su guardia personal, para cuando rotaban a otro lugar de servicio, ¿qué eran? Eran creyentes. Eran creyentes. Y por eso es que incluso podía decir en Filipenses, voltea la página conmigo un minuto, capítulo 1, verso 30. Quiero decir, es difícil de comprender que bajo esas horribles circunstancias paganas, el hombre en el poder del Espíritu Santo estaba constantemente ganando a estos hombres para Cristo, quienes a su vez iban a otros lugares de servicio y también se convertían en un testimonio. Está bien, Filipenses, capítulo 1. Y versículo 13. Filipenses, verso 1, versículo 13. De modo que mis cadenas, en otras palabras, esas cadenas a las que estaba atado a un soldado romano, de modo que mis cadenas en Cristo son manifiestas en todo el palacio y en todos los demás lugares, es decir, en toda Roma. Ahora ve al capítulo 4, versículo 22. Y esto simplemente lo complementa. Filipenses capítulo 4, versículo 22. Al cerrar la carta a los filipenses, él dice, todos los santos te saludan, principalmente aquellos que son de qué casa de César, que Nerón fuera el emperador. Nerón nunca permitiría esto. Me has emperador. Nerón nunca habría permitido esto, pero alguien más. Uno de los otros emperadores creo que todavía estaba en el trono en este momento, pero debido al testimonio de Pablo, a estos soldados que entraban y eran su guardia personal, y cuando los rotaban a otras áreas de servicio, en realidad estaban penetrando en el hogar del emperador. Ahora, algunos, por supuesto, probablemente sientan que esto se limitaba a la sede romana de esa guarnición, en lugar del palacio real del emperador, pero lo que sea, Pablo estaba teniendo un impacto tan grande en esos soldados romanos mientras entraban para custodiarlo 24 horas al día, encadenado. Para cuando terminaron ese periodo de servicio, salieron como creyentes y creo que llegaron hasta los confines del Imperio Romano. Y por eso Pablo pudo escribir a Tito en el capítulo 2 y hacia abajo. Creo que alrededor del versículo 9, la gracia de Dios que trae salvación, en tiempo pasado se ha manifestado a todos los hombres. Ahora solo detente y piénsalo. ¿Qué testimonio tenía ese hombre, incluso como prisionero, ganando a esos paganos a su alrededor para que conocieran la salvación? Está bien. Ahora, si regresan a Efesios capítulo 6. Así que escribe desde la experiencia directa de los preparativos para la batalla que tenía el soldado romano. Y nota que todas estas cosas eran defensivas. Solo hay una arma ofensiva y se usa de manera defensiva. Y esa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero ahora, a medida que avanzas, versículo 14. Estén por tanto siempre ceñidos los lomos con la verdad. Los lomos, esas son las piernas superiores. Y eso,
Por supuesto, era para desviar las lanzas y las flechas del enemigo, pero Pablo lo va a llevar ahora al ámbito espiritual. Y así como el soldado romano tenía sus lomos protegidos con algún tipo de armadura, nosotros también debemos tener nuestros lomos espirituales ceñidos con la verdad. Ahora, aquellos de ustedes que me han escuchado enseñar por mucho tiempo, siempre digo que hay otro término que siempre podemos sustituir por la palabra verdad, y no hacer violencia a la escritura. ¿Recuerdas que era el nombre de Cristo? Y si estamos literalmente protegidos por la presencia de Cristo, mira, Satanás no puede tocarnos. Satanás no puede tocarnos. Supongo, especialmente porque viajamos mucho y metemos el morro del coche en el tráfico. Creo que Iris y yo hemos aprendido a pedirle al Señor que nos rodee con su presencia. Y cuando eso está presente, nada puede tocarnos. Ahora, nos encontramos constantemente con accidentes horribles. Este viaje, 4 bastan para erizarte el cabello, pero tenemos que descansar constantemente en ese conocimiento de que estamos bajo su cuidado protector. Y Satanás no puede tocarnos. Él no puede tocarnos sin que Dios lo permita. Y así, aquí de nuevo, debemos tener nuestros lomos ceñidos con la misma presencia de Cristo, la verdad. Oh, veamos, déjame mostrarte, regresemos un poco, porque siempre tengo que tener una razón para mis afirmaciones. Regresen a Efesios al capítulo 1. Efesios capítulo 1, un versículo que me gusta usar con frecuencia, versículo 13. Efesios 1, versículo 13. Por supuesto, no puedes evitar ver el nombre de Cristo en el versículo 12. Nosotros que primero confiamos en Cristo, en quien ahora en el versículo 13, en quien también ustedes confiaron, creen. Después de que escuchaste la palabra de qué, ¿verdad? Y de nuevo puedo poner el término Cristo ahí. Después de que escuchaste la palabra de Cristo, que es el evangelio de tu salvación, es eso. Ahí es cuando nos convertimos en creyentes, cuando escuchamos la palabra de verdad, el evangelio, y entonces ¿en quién? En Cristo de nuevo, y también después de ti, creer, nada más. Y después de que crees, fuiste sellado con ese Santo Espíritu de promesa, y así todo el concepto de la enseñanza de Pablo es que Cristo es la misma verdad de Dios, Él es la palabra de Dios, y debemos estar rodeados de su misma propia presencia. Está bien, pasemos rápidamente a la siguiente parte de ese mismo versículo, versículo 14, Efesios 6. Y debemos ponernos la coraza de la justicia. Ahora, aquellos de ustedes que recuerdan cuando enseñamos en Romanos capítulo 3, ¿cómo recibimos la justicia de Dios cuando creemos en el Evangelio? Ahora tuve que hacer un poco de investigación sobre esto porque no quiero poner algo aquí que no esté. Pero la coraza del soldado romano que Pablo estaba observando, mientras probablemente escribía esto, no solo cubría la parte superior del pecho, así como pensamos en un chaleco antibalas hoy en día, pero la coraza en realidad llegaba a la parte inferior del torso, donde luego las grebas se colocaban, y así esta coraza de la justicia era la que cubría todo, el torso del soldado romano. Está bien, ahora volvamos rápidamente a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Reconocerás los versículos porque los hemos usado antes. ¿Y recuerdas qué es la coraza? Justicia. Esta es nuestra seguridad. Es nuestra defensa contra los principados y poderes. Versículo 21 de Romanos 3, 21 y 22. Lo tiene. Pero ahora que estamos bajo gracia y no bajo la ley, pero ahora la justicia de Dios sin la ley se manifiesta siendo testificada por la ley. Y los profetas
incluso la justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo. Ahora míralo, a todos y sobre todos los que creen. ¿Qué es la justicia? La justicia de Dios se nos imputa, no cubre, es nuestra defensa contra los poderes de las tinieblas, porque es algo que se imputa y se ha puesto sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, es decir, entre judío o gentil, negro o blanco, rojo o amarillo, no hay diferencia, todos están cubiertos con la justicia de Cristo. Y por supuesto el otro, ya sabes, ¿no? Si has estado conmigo un tiempo, siempre me gusta usar del Antiguo Testamento, es Isaías 61. Isaías 61. Volvamos y miremos eso un momento. Isaías 61. 61, creo que es el versículo 10. Creo Isaías. Isaías 61, versículo 10. Ahora, este es un profeta judío, pero también está escribiendo por inspiración del Espíritu, al igual que lo hace Pablo. Y Isaías escribe, me alegraré mucho en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque Dios, me ha vestido con las vestiduras de salvación. Él me ha cubierto. Él me ha cubierto con la túnica de justicia, como un novio se adorna. ¿Ves la analogía? Así como la justicia de Dios ha sido imputada, se convierte en la coraza de la que Pablo habla en Efesios capítulo 6, y es nuestra defensa contra los poderes del maligno. Está bien, si regresan un momento a Efesios capítulo 6, versículo 15. No terminaremos este versículo, pero lo llevaremos lo más lejos posible. Efesios 6, ahora el versículo 15. Y vuestros pies calzados con la preparación del Evangelio de la paz. Ahora, ¿puedes imaginarte a un soldado romano en un campo de batalla lleno de espinas y piedras afiladas y todo eso sin nada que proteja sus pies? Bueno, por supuesto tenían que estar protegidos. De lo contrario, habría estado impotente contra el enemigo, pero nosotros también tenemos que tener nuestros pies calzados con la preparación del Evangelio de la paz. Y supongo que hay un buen versículo, y no creo que tenga tiempo para él en esta media hora. Nuestro tiempo se está acabando, pero lo veremos en la parte inicial del próximo programa, donde tenemos los pies mencionados en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo, como aquello que lleva el Evangelio a los confines de la tierra, y lo veremos en nuestro próximo programa. Cómo nuestros pies son hermosos a la vista de Dios cuando llevamos el Evangelio a otras personas. Y así recuerda siempre que todas estas cosas son, ante todo, defensivas para resistir las artimañas del diablo. Nunca intentes atarlo, solo podemos resistirlo. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Felding. A Través de la Biblia, ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Felding Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552, o llama al 1-800-360-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez A Través de la Biblia con Les Felding.